Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que Jesús dice implica que cuando nosotros nacemos verdaderamente de nuevo en Cristo, nosotros de alguna manera reflejamos a Cristo, y si Cristo es la luz del mundo, nosotros reflejamos la luz de Cristo y por lo tanto nos constituimos también en luz en medio de las tinieblas. En la Biblia, las tinieblas están asociadas para nuestra mejor comprensión con el pecado y con Satanás. Es decir, cuando se habla de tinieblas, de oscuridad, se está hablando del mundo en su ambiente de pecado, en su desconocimiento de Dios, y se está hablando además de las obras del enemigo, las acciones y actitudes inspiradas por Satanás y por sus servidores. Pero en contraste con eso, entonces Jesús dice que aquellos que están en Él, que son sus discípulos, que han nacido de nuevo, que han experimentado un cambio y que por lo tanto viven en ese cambio, en esa dimensión diferente, son la luz del mundo, en medio de un mundo de oscuridad, de desconocimiento de Dios, de incredulidad, de maldad, de hipocresía, en un mundo de distorsión, en un mundo de orgullo, de egoísmo, de arrogancia, de inmoralidad, en un mundo de vanidad, de superficialidad, en un mundo de una vida centrada en uno mismo, en un mundo materialista, en un mundo donde prevalece en la práctica el ateísmo, porque el ateísmo no es solamente ese ateísmo que podríamos llamar nosotros filosófico, que consiste en tratar o en creer que Dios no existe porque de acuerdo con la ciencia o de acuerdo con el razonamiento humano no es posible. No estamos hablando de ese ateísmo filosófico, estamos hablando de un ateísmo diferente, de un ateísmo que aunque habla de que cree en Dios, en la práctica vive como si no creyera en ese Dios. Es decir, hay mucha gente que dicen sí, que son religiosos y que son personas que profesan una religión o profesan conocer a Dios, pero realmente su vida, sus acciones, sus actitudes niegan eso. De hecho, el apóstol San Pablo, el gran apóstol Pablo, dice eso mismo exactamente en la epístola a Tito. Él dice, profesan, hablando de una gente, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, este es el mundo en el que vivimos, y ese mundo entonces, lleno de personas que profesan conocer a Dios, pero que con los hechos lo niegan, de personas que no viven vidas de espaldas a Dios, es un mundo de oscuridad y de tinieblas. Pero cuando uno conoce a Cristo, que es la luz del mundo realmente, cuando uno conoce a Cristo, la luz de Cristo se entroniza, se incorpora a nosotros, se hace nuestra esa luz, ilumina lo que somos nosotros y al mismo tiempo nos convierte a nosotros de cara a los demás en luces para otras personas. Pablo lo dice también con otras palabras en la carta de él a los filipenses, esa hermosa carta que habla tanto del gozo y de la alegría en el Señor. Dice Pablo, miren qué interesante la expresión de Pablo, dice él en esa carta a los filipenses, dice, para que seáis, o sea, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, atención a esto, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, una generación, dice,
maligna y perversa, una generación que no toma en cuenta a Dios, una generación que ignora a Dios, una generación que vive como si Dios no existiera, de espaldas a Dios. Él dice, ustedes que han conocido a Cristo, que han recibido a Cristo, que viven una vida cambiada, transformada por la gracia y el poder de Dios, son en medio de ese mundo luminares, resplandecen, brillan, iluminan como luminares. Pablo está tomando ahí esa imagen como de una antorcha, ¿no? Una antorcha que ilumina en la oscuridad. Bueno, Jesús eso es lo que está diciendo. Ustedes son la luz del mundo. El contraste entre aquellos que conocen a Cristo y los que no lo conocen es enorme, porque los que no le conocen están en tinieblas, los que le conocen están en la luz. Y no solamente están en la luz, sino que proyectan esa luz a los demás. Así que qué importante es esa misión, esa tarea nuestra de ser luz, de guiar a los demás hacia Dios, de enfocar nuestra vida de tal manera que los demás, al vernos a nosotros en nuestras acciones y en nuestras actitudes, se enfoquen en el Señor. Eso es lo que Jesús dice, que nuestra luz alumbre para que vean nuestras buenas obras, pero no para que nuestra atención se centre en nosotros, sino para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. En otras palabras, para que a través de nuestra vida los demás puedan enfocarse no en nosotros, sino en Dios. Que a través de nuestra vida los demás puedan pensar y querer, no tanto ser simple o solamente como nosotros, sino más bien conocer al Dios que nosotros conocemos y servir al Dios que nosotros servimos. Que Dios nos ayude a ser realmente en este mundo luz que ilumina en medio de tanta oscuridad, luminares, antorchas que son encendidas para que los demás puedan encontrar el camino, puedan encontrar la verdad y puedan encontrar la vida en Jesucristo. Que así sea, que Dios nos bendiga y nos ayude a hacer eso. Dios te bendiga, te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.